ustedes han tenido algunas clases donde se ha podido conversar sobre algunos marcadores de anticuerpos. Hemos hablado o han hablado ustedes mucho seguramente sobre anticuerpos antinucleares. Este es un conjunto de anticuerpos que que usan como antígenos proteínas o moléculas dentro del núcleo celular. Tenemos que en el núcleo celular vamos a tener, en el nucleosoma específicamente, vamos a tener cadenas de DNA, vamos a tener proteínas llamadas histonas. Entonces, estos anticuerpos van dirigidos hacia a estas estructuras y por eso finalmente se llaman como anticuerpos antinucleares. Así que es un conjunto de anticuerpos, no es uno solo. En realidad, el marcador en laboratorio le va a salir anticuerpos antinucleares. Buenos días, chicos. Anticuerpos antinucleares, digamos, positivos, negativos, o con una cantidad de marcaje en inmunofluorescencia o en ELISA, pero eso es un conjunto de anticuerpos. Para poder saber a qué en específico estamos hablando, tendríamos que desglosar eso en anticuerpos extractables que vamos a ver después. Entonces, el ANA es un examen donde debe haber una reacción de anticuerpos contra ácidos nucleicos o proteínas nucleares. En el caso del LES, por ejemplo, vamos a ver que como va a existir una hiperactividad de los linfocitos B, va a haber múltiples anticuerpos dirigidos a estos antígenos intracelulares. Recordar que nosotros podemos tener una cantidad de esos autoanticuerpos, ¿no? Y lo vamos a ver después, cuánto de porcentaje en pacientes sanos puede existir, pero en general no debería haber, digamos, en gran cantidad, y por eso el marcaje puede ser negativo o positivo de positivo fuerte. En el LES, el 95% son ANA positivos. Esto está en veremos porque hace como una semana también ha salido unos artículos publicados en el New England de identificar términos, todos los tienen que ser ANA positivo, ¿no? Ya, no sé si me siguen escuchando, sí, porque se escuchaba entrecortado, por eso que no estaba buena. Entonces, Sí, tenemos los marcadores de anticuerpos antinucleares. doctora, buenos días. Disculpe, ¿podría repetir lo que mencionaba acerca de los anticuerpos antinucleares y el informe que salió en el New Lupus. England? Porque justo en esa parte se fue el audio. Ajá, sí, ok. Bueno, en últimos estudios publicados en New England o en el JAMA, se ha dicho de que se está planteando que todos los lúpicos ahora deben tener ANA positivo, o sea, que sea como un criterio de inclusión. Todavía no se ha determinado, pero ya hace más de 2 o 3 años están en esta discusión. Pero por ahora, nosotros tenemos pacientes con ANA negativa, que clínicamente son lupus. Ustedes saben que todos los exámenes de laboratorio no dan diagnósticos, o sea, un examen de laboratorio no da el diagnóstico, el que da el diagnóstico es la clínica. Entonces nosotros podemos tener un paciente con clínica de lupus, pero con ANA negativo. Entonces nosotros podemos diagnosticar de lupus ANA negativo. Podemos hacerlo hasta ahora, por lo menos permiten los criterios de clasificación. Hay un 5% de saber que nos ayuda, y si el ANA tiene que ver, por ejemplo, con el pronóstico, tampoco lo sabemos, porque en el caso de lupus, en el lupus el ANA no está vinculado con el pronóstico. En la artritis reumatoide, el factor reumatoide y el anti-CCP sí están vinculados al pronóstico. Entonces, para poder evaluar el ANA, podemos usar el método de inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Que es un método fácil, reproducible, sensible, no va a decir si es positivo o negativo y nos va a, ¿no?, de la dilución con respecto a esa positividad. Se va a usar un microscopio de inmunofluorescencia, ¿no? Los sustratos, digamos, los antígenos que se usan para sustrato son la sección de tejidos de los hepatocitos celulares de los ratones, y el patrón va a predecir la estructura particular con el anticuerpo. Es decir, que si yo pinto y hago fluorescencia en mi marcaje en sangre, voy a encontrar diferentes tinturas, diferentes formas de pintar en la inmunofluorescencia, y eso me puede ayudar indirectamente a saber qué tipo de anticuerpo antinuclear es el que es positivo en esta persona. Tenemos varios patrones, tenemos el patrón homogéneo, tenemos el patrón moteado, tenemos el patrón nucleolar y el patrón periférico, entre los principales, ¿no? Porque hay muchos más. Entonces, todo esto se ve en
en el microscopio de inmunofluorescencia, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nosotros vemos que es un patrón homogéneo difuso, podemos pensar que si veo un patrón periférico en anillo, podría pensar que es un antinuclear, un de los antígenos nucleares extracelulares o extractables, donde está el anti-SMID. Nosotros nos llama más la atención un ANA positivo patrón moteado fino, porque sabemos que ahí puedo encontrar algunos anticuerpos más específicos, o dentro de los el anti-SMID. Pero bueno, hace mucho tiempo solo se usaba inmunofluorescencia. Ahora ya tenemos la facilidad de pedir ELISA, ¿no? Y un blot de ENAS para poder saber si estamos hablando no de anti-SMID, anti-SSL70, etcétera, anti-RNP. Antes solo usábamos y podíamos predecir con la pintura de la inmunofluorescencia de qué estamos hablando. Si es nucleolar, podemos pensar que SSL70, que es la topoisomerasa de la síndrome de la en esclerosis sistémica forma limitada, y si es patrón citoplasmático, también puedo encontrar en algunas enfermedades como antirribosomal P cuando está asociado a lupus con enfermedad hepática, por ejemplo. Entonces, hace mucho tiempo se usaba solo inmunofluorescencia, podemos sospechar con la forma de pintura de la inmunofluorescencia de qué anticuerpo estamos hablando, pero en general cuando tenemos un ANA positivo, nosotros vamos a pedir el ENA, o sea, todo el blot de ANAs, para saber dentro de los ANAs, dentro de los anticuerpos antinucleares, sea, qué es la positividad. Entonces tenemos inmunofluorescencia 60 positivo fuerte, 1,80 es positivo, 1,40, menos de 1,40 y 1,40 es, digamos, dentro del patrón normal. Entonces, los anticuerpos antiantígenos extractables del núcleo, se llaman así, y tenemos dentro de ellos el más importante, el anti-SMID, es el más importante, pero podemos tener el anti-RO, el anti-LA, que también se ve en síndrome de Sjögren, el anti-RNP, por ejemplo. Entonces, todos estos sospechamos que son ENA, ¿no? Pero igual pedimos el blot de todos los anticuerpos ANA que tiene el paciente. En el Seguro Social tenemos el blot de ENA, que corran el ENA, y en el ENA pues nos sale qué tipo de anticuerpos es. Entonces tenemos que para ENA tenemos varias técnicas de identificación. Nosotros podemos usar, en el seguro usamos más la ELISA. Entonces dentro del perfil ENA nos llama la atención el SMID, que tiene alta especificidad para lupus, el anti-RNP, que también está asociado a algunos compromisos, manifestaciones clínicas de lupus, y la enfermedad mixta del tejido conectivo. El anti-RNP, como le digo, enfermedad mixta del tejido conectivo y algunas manifestaciones relacionadas con el lupus. También puede estar positivo en algunas manifestaciones como Raynaud, EPID y miositis, ¿no? El anti-SMID tiene alta especificidad para lupus del 99% y la sensibilidad es solo del 30%. Sabemos, si ya ustedes han hecho su clase práctica de RO-LA, ¿no? El anti-RO, el anti-LA, recordar que el anti-RO, anti-SCB, anti-LA, anti-CCA, el antígeno a lo que van dirigidos esos anticuerpos es antígenos dentro del núcleo. Entonces, tenemos asociados o positivos en síndrome de Sjögren, en lupus, cuando hablamos mucho de lesión cutánea, ya sea cutáneo subagudo o crónico, ¿no? En el lupus discoide, y el lupus neonatal, ¿no? Es importante el hacer la toma de estos anticuerpos, en la madre gestante lúpica, porque el anti-RO está muy vinculado a bloqueo cardíaco congénito y la transferencia a nivel placentario de esos anticuerpos producen el lupus neonatal. El anti-DNA de doble cadena es el único anticuerpo dentro de los ANA que se va a modificar con la actividad de la enfermedad, ¿no? Su fluctuación va a depender de la actividad de la enfermedad de lupus. Yo puedo tener ANAs positivos siempre porque mi paciente tiene lupus, le tomo ANA ahorita, le tomo ANA en un mes o en un año, en 10 años, seguramente va a seguir saliendo positivo. Pero el anti-DNA
No, porque el anti-DNA, si yo controlo a mi paciente y tiene un compromiso renal con un anti-DNA bien alto, si está controlado y está inactivo, el anti-DNA es negativo. Por eso el anti-DNA es el único anticuerpo que forma parte del SLEDAI, que ustedes han tenido, su clase de lupus, donde el SLEDAI es un cuestionario, forma parte de ello, porque obviamente fluctúa volatilidad. Los antihistonas, y eso siempre también ha sido, no sé, pregunta siempre de examen de admisión y todo lo demás, es que está relacionado mucho con el lupus inducido por drogas. Algunas drogas inducen lupus, o lo llamado lupus-like, y es positivo el antihistona, ¿no? Que la histona está también en el glucosame, lo hemos visto en el gráfico inicial. El antirribosomal P se ha positivizado en pacientes de lupus con compromiso del sistema nervioso central. Entonces tenemos varios cuadros asociados a cada uno de los anticuerpos, ¿no? Que es una guía en realidad, porque ustedes saben, finalmente, pues el diagnóstico va a ser por una clínica. Otros anticuerpos que también son importantes, una cosa son los anticuerpos antinucleares, dentro de ellos el SMIR y todos los ENAs. Otros anticuerpos diferentes son los anticuerpos antifosfolipídicos. Sabemos, y también ustedes han llevado su clase práctica de SAF, que quizás son los únicos anticuerpos que nos va a guiar, digamos, a un diagnóstico, que sí son necesarios para el diagnóstico. No son necesarios. Si no hay anticuerpos antifosfolipídicos, no podemos hablar de SAF. Entonces, es una familia heterogénea de anticuerpos dirigida contra los fosfolípidos de la membrana celular, y estos anticuerpos van a reconocer varios fosfolipídicos y de proteínas en la membrana. Sabemos que tenemos dos, que es el anticardiolipina, anticoagulante lúpico y la beta-2 glicoproteína. En realidad son tres, ¿no? Cada uno de ellos tiene su poder, digamos, diagnóstico. Ustedes ya saben también cuáles son los criterios para esto. Tiene que haber una diferencia de 3 meses por lo menos entre una toma y la otra para poder diagnosticar certezamente que tiene el paciente SAF. Está asociado a trombosis arteriales y venosas a repetición, pérdida fetal repetida, ¿no? Tiene importancia diagnóstica. A diferencia de otros, puedo yo tener un lupus con ANA negativo, pero no puedo tener SAF con anticuerpos antifosfolípidos negativos. Y bueno, tenemos que evaluar el momento clínico, ¿no? Cuando hay caída de esos anticuerpos, puede existir esta caída al momento de la trombosis. El anticoagulante lúpico también es otro anticuerpo antifosfolipídico, ¿no? También está asociado a anticuerpos similares a la anticardiolipina. Tiene más predisposición de predecir trombosis que la anticardiolipina. Y bueno, tiene la consistencia de diagnóstica con respecto a muchos estudios, ¿no? En este caso el anticoagulante lúpico. El factor reumatoide es un anticuerpo, es un autoanticuerpo, ¿no? Que va contra la fracción FC de la inmunoglobulina G cuando hablamos ya de la artritis reumatoide. Los anticuerpos, como ustedes saben, son formados a nivel de los linfocitos B, y las clonas de linfocitos B en incremento van a producir factor reumatoide y anti-CCP. Acá está este gráfico, linfocito B, formación de factor reumatoide y anti-CCP, y eso también estimula la cascada inflamatoria. Son autoanticuerpos. Como hemos conversado, el factor reumatoide es una inmunoglobulina, porque todos los anticuerpos son inmunoglobulinas. Esta inmunoglobulina va contra la porción FC de la inmunoglobulina G. Ahora, este anticuerpo puede ser IgG, IgM, IgA, puede haber factor reumatoide A, M, G, ¿no? Está relacionado, sí, con el pronóstico de la enfermedad, es como hemos comentado, inclusive dentro de los criterios de clasificación de la AR del 2010, que ustedes también ya han leído, han estudiado, que es factor reumatoide uno de los puntos importantes, anti-CCP también, tiene que ver mucho con la cantidad de positividad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Para poder evaluar también un apoyo diagnóstico. Pero lo que está más que claro es que mientras más factor reumatoide tengas, la positividad sea más fuerte, el diagnóstico, el pronóstico es peor. Pero como yo digo, el pronóstico no quiere decir que la paciente va definitivamente a tener erosiones de forma articular, sino va al hecho de que el tratamiento tiene que ser agresivo para evitar las deformaciones o daños articulares. Entonces, el factor reumatoide, en el caso del factor reumatoide IgM, está relacionado fuertemente con AR, ¿no? Y en personas sanas, si uno tiene factor reumatoide positivo, pero IgM, ¿no? Tenemos alta probabilidad en algún momento de sufrir artritis reumatoide.
Pero recordar que el factor reumatoide no es positivo solamente en artritis, puede ser positivo en cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Inclusive también puede ser positivo en personas sanas. Entonces tenemos que recordar que es un anticuerpo contra el fragmento cristalizable de la IgG, o sea, el fragmento FC, ¿no? Y puede ser IgA, IgM, IgG, y dentro de ellos el IgM tiene mayor especificidad. Sabemos que en el caso de la artritis vamos a tener muchos pacientes con artritis con factor reumatoide negativo, ¿no? Vemos que la positividad va al 50-80, pero hay un 20 hasta un 50% en algunas poblaciones que son negativos. Y hay un 5 a 10% de personas sanas, ¿no?, que tienen positividad de factor reumatoide. Por eso, el tener factor reumatoide no te va a dar la enfermedad te lo da la clínica, ¿no es cierto? Múltiples casos hemos tenido interconsultas al reuma por factor positivo y clínica no tiene nada, pero el médico o general, internista, está queriendo que nosotros evaluemos la posibilidad de una artritis, le examinamos todo y no encontramos, aunque su factor reumatoide sea positivo, no tiene la enfermedad, por lo tanto nada, solamente observación. El anti-CCP son anticuerpos contra la filagrina, altamente específicos para artritis reumatoide. La filagrina, al momento del problema, proceso autoinmunitario, va a ser citrulinada. Entonces, estos anticuerpos van contra el péptido citrulinado de la filagrina. Por eso se llama anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. Sabemos muy bien que el anti-CCP tiene alta sensibilidad, inclusive puede aparecer antes del factor reumatoide, ¿no? Porque la citrulinización es un evento que sucede inclusive antes de la sinovitis y antes de la cascada de clonas de células B. Entonces, como la citrulinización empieza mucho antes también, entonces se puede hallar en estos pacientes tempranamente la positividad a este anticuerpo. En mi época no existía, hace 20 años no había en el Perú, ahora sí ya hay, ¿no? Es caro igual, pero nos ayuda mucho con el diagnóstico temprano. Entonces tiene que ver mucho y vamos a ver el papel fisiopatológico del anti-CCP porque la citrullinización es una característica que sucede muy tempranamente y se gatilla con, por ejemplo, tabaquismo, ¿no? Hay pacientes genéticamente predispuestos a la citrulinización como los ligados a algunas alteraciones en el HLDR4, hay propagación del epítope también en pacientes que tienen la predisposición a tener citrulinización. Entonces, sabemos muy bien, acá está muy claro, la citrulinización de componentes articulares es un proceso muy temprano, ¿no? Y de ahí ya vienen todas las demás, la cascada de las citoquinas proinflamatorias. El ANCA son anticuerpos de citoplasma de neutrófilo, sabemos también, y lo van a tener en su clase de vasculitis. Tenemos P, ANCA-C, citoplasmático, perinuclear, ¿no? Cuando también se puede ver dentro de la inmunofluorescencia. Ojalá no se corte nuestra clase porque hemos solo hecho una hora, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, cuando nosotros hacemos la tintura de la inmunofluorescencia, vamos a ver cómo se pinta, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el IFI citoplasmático, porque el citoplasma es la que se está pintando, todo el citoplasma. Entonces es un ANCA citoplasmático, ANCA-C. El ANCA-C va, ¿no?, contra la proteinasa. ¿Cuál es el antígeno? La proteinasa 3. Es un anti-PR3, que es igual decir ANCA-C, que se asocia más a la vasculitis tipo granulomatosis con poliangiitis, que es la antes llamada Wegener, ¿no es cierto? En el ANCA-P vemos que la tintura es más homogénea, pero es perinuclear, ¿no? En este caso, el antígeno va a ser la mieloperoxidasa. Entonces, es un ANCA-P, ¿no?, patrón IFI, pero si queremos hablar del patrón, digamos, estricto, el ISA es contra mieloperoxidasa asociado generalmente, digo generalmente porque no es sine qua non, a la vasculitis tipo poliangiitis microscópica. Entonces, tenemos aquí la sensibilidad tanto de los inmunofluorescencia indirecta y ELISA, y vamos a ver que claro, es más específico y es mucho mejor que los dos positivos, tanto ELISA como IFI, pero más aún ELISA. Porque el ELISA te va a medir cuánto anticuerpos nos va a guiar de todas maneras en la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, la velocidad de sedimentación
nos ayuda, ¿no?, a poder saber si este paciente tiene o no tiene inflamación. No ser específico, porque es sensible. Si yo tengo una picadura del diente, tengo una infección dental o tengo una faringitis, me va a elevar también la velocidad de sedimentación. Sabemos que en mujeres el valor normal promedio es 20, pero va a aumentar en infecciones, en enfermedades de tejido conectivo tipo lupus, por ejemplo, en las neoplasias, en infecciones específicas tipo, por ejemplo, tuberculosis, la velocidad de sedimentación se eleva mucho, podemos llegar hasta 100 o más de 100, ¿no? Entonces, hay que considerar, Marco. Doctora, una pregunta. Que el paciente tenga obesidad Dígame, también puede Marco. hacer, que el paciente tenga obesidad puede hacer que la BCG se eleve y nos confunda con alguna otra patología. Usualmente no, pero cuando hay una obesidad mórbida, o sea, estamos hablando ya de personas que tengan, por ejemplo, más de 100 kilos de peso y su masa corporal, puede elevar la velocidad, pero no eleva más de 30 o 40, ¿no? Más de 30 o 40 no eleva, ¿no? O sea, si tú tienes una velocidad de sedimentación de 40 para arriba, no puede obesidad, pero sí por anemia. Si el paciente, muchos pacientes son descuidados y pueden, ¿no?, la anemia sí se eleva, puede tener anemia. Si tienes una anemia, lo poco que hay va a decantar más rápido, ¿no? Entonces hay más velocidad. Si hay una infección, aumenta. Si la obesidad puede incrementar, no es, digamos, una patología inflamatoria de por sí, pero sí se ha visto casos aislados de elevación de velocidad, pero no por encima de 40. O sea, no por encima del doble, ¿no? Entonces, en PCR es más específico. Si ustedes, por ejemplo, tienen ese paciente con obesidad y le quieren saber si de verdad tiene un proceso inflamatorio, me toman mejor la PCR. Si la proteína C reactiva es normal, que es más específico para el proceso inflamatorio y la velocidad de sedimentación tiene 30, por ejemplo, entonces no está desarrollado un patrón más específico. Entonces el PCR va a responder más rápido a las alteraciones inflamatorias, se eleva antes que la velocidad de sedimentación, suele ser el mejor marcador temprano de procesos inflamatorios. Por eso el PCR es más caro también, ¿no? No es tan barato. En lo que respecta al líquido sinovial, tenemos que recordar que para el diagnóstico, por ejemplo, de artritis séptica o de artritis por microcristales, tenemos que hacer una artrocentesis y con esa artrocentesis tenemos que tener la posibilidad de poder hacer un recuento celular, el cultivo, el GRAN, si queremos saber qué proceso infeccioso tiene nuestro paciente. Y también si estamos viendo pacientes con gota o con pseudogota, vamos a tener que buscar microcristales. Entonces, lo más importante dentro del líquido sinovial es la descripción, por ejemplo, y la distinción de lo que es el líquido séptico. El líquido séptico generalmente va a tener más de 100.000 glóbulos blancos, pero se habla estrictamente de un líquido con características sépticas por encima de 50.000. Pero ya cuando tienes más de 100.000, obviamente ya el diagnóstico es casi seguro, pero más de 50.000 ya también entran dentro del grupo de sépticos. Pero ¿qué pasa? Tenemos pacientes con 50.000, 60.000 o 70.000 de leucocitos por milímetro cúbico en líquido sinovial y pueden tener una crisis de gota y lo que tengan sea gota y no sea artritis séptica. Entonces, es algo importante. Dentro de los neutrófilos vamos a encontrar en proceso séptico más de 75. El cultivo frecuentemente es positivo, digo frecuentemente porque hay muchos que son negativos, ¿no? La glucosa va a estar también alterada y la viscosidad es variable. Un líquido normal, ¿no?, tiene que tener una viscosidad alta, tiene que ser viscoso. Mientras más inflamatorio sea, no va a haber viscosidad, va a ser como si fuera un líquido. Entonces, el coágulo de mucina, que se llama la prueba para ver viscosidad, va a estar alterado. Que en esa, como dice acá, coágulo de mucina, friable, ¿no? O sea, no va a estar alterado, no va a ser firme como en los casos normales. El líquido sinovial entre dedo y dedo debería formar una lámina, porque es viscoso. Y se pierde la viscosidad por las enzimas que se producen durante una infección o una inflamación, por ejemplo. Bueno, hemos avanzado menos mal hasta antes que se cierre la plataforma. ¿Alguna pregunta, chicos?
A ver, Jimena, sí, por favor. Sí, doctora. Buenas tardes. Ya, en la artrocentenia, en el líquido sinovial, aparte de un ataque de gota, ¿qué otra posibilidad hay para que los leucocitos aumenten hasta aproximadamente 50.000? Bueno, primero es la artritis infecciosa, que puede ser también una artritis por gota, o sea, por monourato sódico, también una artritis por pirofosfato cálcico. Tenemos eso, diséptica, artritis, digamos, por gota, artritis por pirofosfato cálcico, que es la antes llamada pseudogota, también puede elevar, ¿no? Pero más que eso, no. Otros, si es que tienes tú un líquido con 60.000 o 50.000 y el paciente es un paciente con artritis reumatoide, por ejemplo, tú tienes que tener la posibilidad clara de que este paciente puede tener un compromiso infeccioso. Que el cultivo sea negativo, puede ser negativo. Hemos conversado que el cultivo puede ser negativo. Pero ahí tienes que ver el consumo de glucosa, la elevación de proteínas, que también se asocia al proceso infeccioso, ¿no? Entonces, tienes que tratar de ver claro de que el recuento celular alto no tiene que ver con un proceso inflamatorio tipo artritis, tipo lupus, ¿no? Tiene que ser aséptica o tiene que ser por cristales. No hay otra opción. En ese caso sí vas a tener que guiarte pues por el resto de signos clínicos del paciente. De nada, Jimena. Ajá, los títulos de Ana, ya. Acá estamos. Los títulos de Ana se han usado hace mucho tiempo, como comento, ahora ya usamos ELISA, ¿no? Para diagnosticar, pero los títulos de Ana se usan en inmunofluorescencia para saber la dilución en la cual hay positividad en el ANA. Entonces, 1/40 es normal, ¿no? Pero más de 1/40 es positivo leve. De ahí ya siguen los positivos fuertes, 1/80 y 1/160, que es el positivo más fuerte, ¿no? O sea, títulos bajos de positividad es unos 40/180 y más de 1/160 es positivo. Es claro que a nosotros nos llama la atención cuando tenemos más cantidad en dilución, o sea, si es 1/160, 1/300, hemos visto 1/1000, 1/1200 de dilución, nos llama la atención, no es positivo más fuerte. Pero si tenemos 1/40, por ejemplo, es digamos, muy, muy suave para nosotros dentro del grupo de la positividad del IFI. En realidad, siendo positivo y teniendo clínica, nosotros pedimos el ELISA, o sea, el barrido de todos los anticuerpos extractables del núcleo para poder saber de qué estamos. Recuerda, ¿qué pasa si yo tengo un positivo fuerte, 1/320, por ejemplo, y el blood me sale negativo? Puede pasar. Tengo lana, pero ¿por qué? Porque hay un porcentaje de error al momento de la lectura del IFI. Yo veo todo el blot y me sale negativo. No tengo SMI, no tengo RNB, no tengo nada, todo negativo. Y si yo tengo clínica, solamente con el ANA positivo puedo diagnosticar de lupus y con la clínica. Pero si no tengo clínica, ¿no? Y tengo un ANA que es positivo en títulos altos, pero el blot es negativo, solamente hay que mantener en observación. Tengo clínica, ¿no? No tengo clínica. Entonces, al no tener clínica, no puedo, digamos, diagnosticar solamente por examen de laboratorio. Chicos, ¿alguna pregunta más? Ahora, es importante con respecto a los ANCAS, algo que también debo decir con respecto a los ANCAS. Sabemos que el ANA ya tiene su especificidad en algunos tipos en los patrones ENA, básicamente.
Sabemos que dentro del anticuerpo antinuclear está el CCL70, por ejemplo, que sabemos que está asociado a esclerosis sistémica, forma difusa. El anti-CCL70, que quiero verlo en un cuadrito, está asociado mucho a enfermedad, acá está CLC70, escleroderma difusa, está asociado mucho a enfermedad pulmonar intersticial difusa, compromiso pulmonar en escleroderma difusa. Más bien el anticentrómero está asociado muy a esclerosis sistémica de forma limitada, y esto básicamente a hipertensión pulmonar. Es muy importante esto porque al tener pacientes con esta patología y al momento del diagnóstico tener positividad en cualquiera de ellos, ya sabemos que tenemos que guiarnos en la observación del pulmón, ya sea por hipertensión pulmonar o ya sea por enfermedad difusa del tejido, enfermedad difusa pulmonar también. Entonces, son dos patrones pulmonares totalmente diferentes, porque mientras la enfermedad por hipertensión pulmonar es vascular básicamente y el tratamiento tiene que ser vascular, en el EPID por difuso es obviamente tratamiento con citostáticos tipo ciclofosfamida al momento del diagnóstico para evitar la progresión. Entonces, es bueno tener estos marcadores de inicio para nosotros saber la predisposición de nuestro paciente a daño de órgano. En el RO, como le comento, es muy importante el RO para poder evaluar en mujeres gestantes. Si yo tengo una mujer gestante lúpica, le tengo que pedir un anti-RO de frente, aparte de su ANA, pero el anti-RO en ELISA, para poder saber si su niño tiene riesgo de tener bloqueo cardíaco congénito, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con anti-RO positivo, gestante de lupus, aunque esté controlada, yo tengo que también coordinar con el neonatólogo la evaluación cardíaca de este recién nacido, ¿no? Otro punto importante, el ANCA, por ejemplo, ahora se está viendo últimamente que el ANCA tiene otro patrón que no solamente es, bueno, tengo el ANCA-C, tengo Wegener, antes llamado Wegener, tengo el ANCA-P, entonces antes llamado poliangitis microscópica. Ahora no, ahora está existiendo un consenso, también igual que en el lupus, para que ya la vasculitis sistémicas, en este caso ANCAS, ya no estén diagnosticadas como tal. No estamos diagnosticando Wegener ni poliangitis microscópica por separado, sino estemos clasificando vasculitis, ¿no? ANCAS, ANCA-P asociado o ANCA-C asociado, ¿no? El ANCA-C tiene, la posibilidad de ANCA-C tiene peor pronóstico que ANCA-P. Y el ANCA-C ANCA-P. Y esto ustedes lo van a ver en su clase de vasculitis. Entonces, los ANCAs juegan un papel muy importante. Es muy difícil diagnosticar una vasculitis sistémica, no autoinmune, en el caso de pequeños vasos, ¿no? Como tipo ANCA, que no consumen complemento sin que tengan un marcador de ANCA positivo. Entonces, porque nos entra mucha duda. Si es ANCA negativo, tenemos que hacer una biopsia, tener seguridad de que en verdad en la biopsia no se encuentra captación de complemento, porque no tiene participación de complemento en este caso, para poder diagnosticar. También hay discusiones últimas donde se está discutiendo, se está conversando sobre que ninguna vasculitis tipo, digamos, pequeños vasos tipo ANCA debe ser ANCA negativo, ¿no? Eso es importante. O sea, todavía estamos en discusión porque sí tenemos vasculitis sistémicas tipo poliangitis microscópica con ANCA negativo. Sí tenemos. Pero ¿cuántas de estos pacientes no son vasculitis? Quizás una vasculitis secundaria, una neoplasia, vasculitis secundaria, alguna infección, y a la larga, pues obviamente como tienen evolución tan tórpida, fallecen por otras causas y nunca se descubre en verdad cuál es la causa real. Entonces, se está propugnando de que todas las vasculitis deben ser ANCA positivo, vasculitis de pequeños vasos, y así como todos los lúpicos deben ser ANA positivos. Entonces, el valor del ANA y del ANCA todavía están en discusión. Tiene mucho valor, pero todavía el impacto seguramente es mayor, ¿no? Porque son anticuerpos que normalmente no se deberían presentar en las personas sin enfermedad autoinmune. Bueno, chicos, muchas gracias. Si no hay más preguntas, disculpen más bien el problema acá de conexión. Hace un ratito también se me fue. Cualquier cosa me escriben por su delegada, cualquier duda que tengan con respecto a eso, si quieren algún artículo o algo para poder pasarles, quizás que les puedan servir para alguna de su discusión de caso. Listo, chicos, hasta luego. Gracias.